Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es José Pablo Carvajal Sánchez, soy profesor e investigador en la Universidad Técnica Nacional, sede de Atenas. Específicamente doy clases en la carrera de Ciencias Forestales y Vida Silvestre, que es una ingeniería. Se me invitó hoy como, como parte de las charlas que organiza el grupo Alerquín, del cual tengo un estudiante que se llama Darío, el que me invitó, y les voy a presentar un poco la experiencia en lo que son el tema de impacto de infraestructuras humanas sobre la vida silvestre. Este sería un estudio de caso específico. Este estudio de caso se inició en el año 2014 en la Universidad Técnica Nacional. Y si ven, el título sería Mortalidad de fauna silvestre por atropellamiento en un segmento de la ruta 720, Balsa de Atenas, Alajuela, Costa Rica. Quiero eh, dejar claro que este proyecto, que se inició en el 2014, ha sido posible gracias a la ayuda de los estudiantes de la carrera, muchos motivados por el espíritu de superación y aprender cosas nuevas. Como yo dicto varias clases o varios cursos, entre los cuales está biología de la conservación, bioestadística, técnicas de monitoreo y captura, en estos cursos, por lo general, los estudiantes adoptan el proyecto. Entonces, han habido, digamos, grupos de estudiantes que han tenido el proyecto por un año, por ejemplo. En otros momentos donde no se ha ofertado, digamos, estos cursos, he logrado amalgamar un equipo de trabajo a través de los estudiantes, como les digo. Ha sido muy laborioso. Han pasado muchísimos estudiantes y yo valoro mucho, digamos, el esfuerzo y el empeño y dedicación y pasión que han sentido hasta hoy por este proyecto, que a la fecha continúa. Entonces voy a hablar un poco de nuestra experiencia en esto. Voy a presentar datos generales. Los datos que tengo no están actualizados hasta el 2020, ¿verdad? Pero sí los tenemos. Y muy buenas noches a todos. Bueno, sabemos que las carreteras son parte de los paisajes, ¿verdad? Las carreteras, los caminos han venido a solucionar muchos problemas en términos de lo que es, por ejemplo, transporte de mercancías, ¿verdad? Entonces, las carreteras, como un elemento antrópico, también han causado un impacto importante sobre la fauna y sobre la flora. Esos impactos muchas veces por deforestación, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos, por ejemplo, Santa Rosa ACG, ¿verdad? El Parque Nacional Santa Rosa y el Parque Nacional Guanacaste, atravesado por la Interamericana Norte. Tenemos también el Braulio Carrillo. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de infraestructuras, verdad? Bueno, que muchas especies no pueden, no logran cruzarlas. ¿Por qué? Porque hay especies que son de interior de bosque y en este caso la carretera se convertiría en una barrera para ellas. Hay una tesis bastante buena, pues si quieren les puedo dar el dato de Solange, una brasileña que trabajó con la parte acústica midiendo el nivel de ruido que generaban las carreteras al interior del bosque y específicamente logró determinar que una especie de ave no se movía hacia, hacia la carretera, ¿verdad? Entonces, en este caso, este tipo de infraestructura se convierte en una barrera. También tenemos otro tipo de impactos sobre la fauna por infraestructura, las represas, los edificios con ventanales amplios, en este caso por colisiones, ¿verdad? De fauna silvestre, lo que llamamos parques eólicos.
asociados también lo que son los sistemas de electricidad, no tanto en Costa Rica, pero sí en otros lugares han causado impactos importantes sobre la avifauna, por ejemplo en España con el buitre leonado. Entonces, si bien es cierto, las carreteras nos proveen ese servicio, transporte de mercancías, a cortar distancias, también han generado un impacto importante sobre la biodiversidad en términos generales y sobre los paisajes, causando fragmentación, ¿verdad? Causando fragmentación en muchas de estas áreas naturales y, por supuesto, un impacto directo sobre la fauna que persiste en estos sitios. Entonces, este proyecto lo voy a presentar como un estudio de caso. Después podemos abordar las preguntas. Inicialmente yo he trabajado en la UNA, en el Instituto de Conservación y Manejo de Vida Silvestre. También trabajé en la UNED y en algún momento tuve a cargo un proyecto sobre impacto de infraestructuras, específicamente la Interamericana Norte. Entonces me nació la idea también de poder replicar y aportar un poco en términos de formación académica, profesional e investigativa a los estudiantes con con este proyecto. Dentro de los objetivos que nosotros planteamos fue determinar la incidencia de atropellamiento de fauna silvestre, ¿verdad? Este es en un tramo de la ruta 720. Esta ruta está en lo que está en donde está la sede de la Universidad Técnica Nacional en Balsa de Atenas. Como objetivos específicos, también sería identificar las especies de fauna afectadas y los sitios con mayor incidencia de atropellos, o sea, los puntos calientes de atropellamiento. ¿Por qué esto? Bueno, ahora les voy a hablar cuando haga el cierre de la charla, porque es importante, digamos, toda la proyección de nosotros hacia la sociedad y en especial atención hacia la fauna. Analizar los efectos de la carretera, ¿verdad? Según la curvatura, la forma del borde, la vegetación. Si esto realmente influye en lo que sería la mortalidad de animales silvestres en este tramo de la carretera. Y por último sería proponer estrategias para la reducción de estos atropellos de fauna en este tramo. Ahora cuando presente van a ver hacia dónde vamos. Es la pregunta que nos surgió una vez que hemos ya tenido 5 años de datos de forma consecutiva. Entonces, siempre que uno empieza una investigación salen nuevas preguntas y es lo que vamos a tratar de ir resolviendo sobre la marcha en los próximos años. Los métodos, bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Identificamos los tramos de la carretera. Hay una carretera que es interna a la universidad y otra carretera que es externa. Durante todos estos años, semanalmente se hacen recorridos y esos recorridos se realizan caminando en este tramo de la carretera. Vean que es un tramo. Ahorita voy a hablar un poco de la longitud de este tramo. Este recorrido se hacía en parejas, ¿verdad? A veces los grupos de trabajo se separaban en, si eran 5, 3 y 2, y un día iba una pareja y al otro otra pareja. Se recorría el tramo a pie, ¿verdad? En un solo sentido, y eso tiene una gran ventaja. Para los que han trabajado con atropellamiento saben que no es lo mismo estar montado en un vehículo a 20 kilómetros por hora, donde la visibilidad de la carretera no es tan amplia, que hacerlo a pie, ¿verdad? En este caso es un caso muy particular porque es una longitud bastante corta en comparación con otro tipo de investigaciones. Eh, los recorridos o los muestreos se realizaban en las primeras horas de la mañana, cerca de las 5:30 de la mañana,
Y esto era con el fin de evitar que algunas especies de carroñeros levantaran los cadáveres del sitio y alteraran lo que sería la toma de datos. Principalmente algunas, el Caracara Cherigüey. ¿Qué evaluamos? ¿Qué variables tomamos? Bueno, identificamos primero, siempre que se pudo, la especie. Siempre que se pudo, ¿por qué? Porque algunas veces queda tan aplastada el cadáver que es imposible poder determinar a qué especie, de qué especie se trata en este sentido. Muchas veces llegábamos nada más a nivel de ave, mamífero, anfibio, reptil. Cada uno de los animales que fue encontrados en campo atropellados se referenciaron, ¿verdad? Con un sistema global de navegación por satélite, ¿verdad? En este caso, teníamos una hoja de campo donde se establecían las coordenadas geográficas que después utilizaríamos para la confección de lo que serían los mapas de los puntos calientes. Se medían algunas variables en correspondencia con el tipo de vegetación que rodeaba el sitio, ¿verdad? Cabe destacar que esta es una zona de agropaisaje dominada por una matriz de lo que es pasto, ¿verdad? Pero podemos encontrar cercas vivas, bosque de ribera, bancos forrajeros, etcétera. También analizamos lo que era el tipo de carretera, si era una carretera que iba en línea recta, si era una carretera que iba con una curva hacia un lado, si era una curva en S. Entonces, todas estas variables para cada atropello fue analizado. Aquí pongo un par de imágenes, por ejemplo, de cómo se ve la carretera acá. Hay algo muy importante que quiero que observen para cuando avance en la presentación. Si ustedes ven, aquí se observan en la imagen superior unas cunetas, ¿verdad? Esas cunetas son profundas y incluso podrían limitar lo que sería el libre tránsito de algunas especies silvestres, ¿verdad? Especies muy pequeñas no lograrían sortear este obstáculo en este caso. Si ven, esa sería la recta antes de entrar a la universidad, ¿verdad? Es un área en línea recta, donde se puede observar que la carretera está al ras de la línea de vegetación, o sea, al mismo nivel. Todas estas variables se tomaron en cuenta, siguiendo también lo propuesto por Sáenz y Langen en el 2008 para la toma de datos. Área de estudio, bueno, como les mencionaba, es la sede de Balsa de Atenas, ¿verdad? De la UTN, y es un área muy particular, ¿verdad? Aproximadamente 450 metros sobre el nivel del mar sería la altitud, con una precipitación promedio de 1920 milímetros y una temperatura promedio anual en más o menos de 26 grados centígrados. Empieza a llover más o menos a partir de abril, bueno, sí, a finales de abril sería el fin del periodo seco y las lluvias irían de lo que corresponde a mayo hasta noviembre. En este caso, si pueden observar en lo que es la cartografía, la composición cartográfica, tenemos una ruta nueva, 720, ¿verdad? Que es la correspondida por la línea de color rojo. Tenemos una ruta vieja, que es la misma carretera sobrepuesta a la ruta nueva. No obstante, esta llega al área que fue inundada. Esto que ustedes ven acá es la represa Chucás, ¿verdad? Esto es la represa Chucás.
Antes el muestreo continuaba hasta esta área, después que se inundó, el muestreo continúa hasta lo que es el puente actual que se encuentra en la represa. También muestreamos eh, la carretera interna a la universidad técnica. Esta carretera o esta ruta 720 más o menos son 2,5 kilómetros y la interna 1,100 kilómetros. Eso fue lo que se recorrió o lo que se ha recorrido durante estos 5 años. Todo lo que es la composición cartográfica es autoría de uno de mis estudiantes que se llama Jonathan Cibaja. Entonces, ¿qué hemos obtenido? ¿Qué hemos obtenido actualmente? Bueno, unos 564 registros de fauna atropellada, ¿verdad? Esto desde el 2000, segundo cuatrimestre del 2015 hasta el segundo cuatrimestre del 2018. Como les digo, tengo los datos hasta el 2020 del primer cuatrimestre. Solo que por una cuestión de tiempos voy a presentar solo estos resultados. Ya posteriormente vendrá el artículo que estamos confeccionando, de hecho casi está listo, y ahí verán lo que ha pasado, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha registrado nuevo a partir de lo que es el segundo cuatrimestre del 2018? Entonces, dentro de la mortalidad, bueno, en el tramo externo a la universidad hemos registrado un total de 490 animales muertos. Dentro de la ruta interna de la universidad, 74. Vean que también a lo interno de la universidad, en la carretera, hemos registrado animales atropellados en este caso. Esta es la carretera que está externa a la universidad, ¿verdad? Donde hemos registrado algunos mamíferos, anfibios, aves, reptiles. Y esta sería la carretera que está a lo interno de la universidad, después de la entrada del guarda, a lo interno. De hecho, hace como una herradura esta carretera, si pudieron observar el mapa. Perdón. En cuanto a la mortalidad por periodo, bueno, hemos visto que es una tendencia que se repite, ¿verdad? Vean que lo que estamos presentando es el grueso del periodo 2015-2018, ¿verdad? No estamos haciendo análisis por año en este sentido. Sí tenemos los datos, pero no los voy a presentar de esa forma, sino lo que estamos es haciendo un review general de la información. En periodo lluvioso es donde más se registra, ¿verdad? Igual en nosotros, en 2015, 16, 17, 18, 19, la tendencia es exactamente la misma. En el periodo lluvioso hay más atropellamiento que en el periodo seco. Entonces, más o menos, para que tengan una idea, el 20% de los atropellos se producen en periodo seco y el 80% en periodo lluvioso. Bueno, una pregunta que siempre me hacen, ¿quién es el que más muere? ¿Cuál taxa es el que más muere? Bueno, este es el total, ¿verdad? De esos 564 que hablábamos. En este caso, los anfibios es el grupo que se está viendo más afectado, ¿verdad? Cilius coxifer, por ejemplo. Ahora vamos a ver qué otras especies. Por ejemplo, Riniela marina, no sé si ya le han cambiado el nombre otra vez. Reptiles, ¿verdad? 86 individuos, mamíferos 10 y aves 5. Menos frecuente las aves, ¿verdad? Bastante interesante, a excepción de algunas chotacabras, ¿verdad? Que hemos encontrado. Dentro de los mamíferos, desde los didelphis, caluromis, proxion lotor, Sirius variegatoides, también murciélagos filostómidos, en este caso del modo Arctius jamaicensis. Dentro del set de datos
las 5 especies más atropelladas, ¿verdad? Más atropelladas, eh, corresponden a anfibios y reptiles. En este caso, Riniela marina, ¿verdad? 117 individuos, Tenosauria símiles, Lectodeira anulata, Smilisca baudini. Hay mucho más especies de anfibios y reptiles atropelladas, no obstante, el número de atropellos es menor, ¿verdad? Entonces, que quede claro esto para que no se malinterprete que solo esas especies están registrando, no. Tenemos mucho más especies registradas, solo que la proporción de atropellos es mucho menor a estas especies. En cuanto a lo que fue el tipo de borde de carretera, observamos que para los 564 registros, 334 fueron registrados en carreteras que están en la línea de vegetación, o sea que no hay ningún desnivel entre la carretera y el paisaje circundante en este caso, ¿verdad? Es bastante interesante. Por ejemplo, tenemos una teoría en el periodo de lluvia que en estas áreas, por ejemplo, se tienden a formar charcos y pequeñas lagunas donde, donde los anfibios, en este caso Riniela marina, llegan a cotejar, a cantar, y hemos visto, digamos, en estas áreas, reiteradamente atropellamientos de estas especies. También tenemos otro tipo de borde de carretera que sería la carretera escalonada. En este caso, digamos, está la línea de la carretera y puede tener un escalón, un paderón a un lado y ya sea un desnivel hacia otro. En este caso, la carretera que está sobre la línea de vegetación, pero también tiene un paderón hacia un lado. Esto es muy característico de esta zona, ¿verdad? Más en la parte donde empieza uno a dirigirse hacia lo que es la represa Chucal, ¿verdad? Donde empieza a aumentar la pendiente, vamos a encontrar este tipo de carretera, ¿verdad? Y en minoría, ¿verdad? La carretera que está debajo de la línea de vegetación. Entonces, ¿dónde hemos registrado los mayores incidentes por atropellamiento? En la carretera que está al ras de la línea de vegetación. Este patrón se repite en otras investigaciones que hemos revisado, ¿verdad? De algunos colegas. Sainz, por ejemplo, también frecuenta este tipo de borde, ¿verdad? Muy representativo en lo que es atropellamientos en el proyecto de la Interamericana Norte de la ONU. Nos dimos a la tarea de categorizar o identificar lo que sería la cobertura donde se está registrando el atropello. Como les digo, la matriz predominante es pastos, ¿verdad? En este sentido, digamos, donde se han registrado mayor número de atropellos es en pastos asociados con cercas vivas, ¿verdad? Como en este caso, ¿verdad? Las cercas vivas a la orilla de la carretera y el pasto a lo interno del sitio. También pastos arbolados en bosque, ¿verdad? Llamaríamos, digamos, un bosque en sucesión, en algunos fragmentos de bosque que hay ahí. Eh, También, ¿verdad? Se han registrado atropellos importantes. Esta era la barrera que les decía para muchas especies, sería esta cuneta que viene acá, este caño. Algunas especies no podrían sortear esto, ¿verdad? Con respecto al objetivo de determinar puntos críticos, nosotros utilizamos Quantum y se modeló a través de un mapa de calor los sitios que presentaban mayor atropellamiento.
En este caso, digamos, podemos observar una línea recta, ¿verdad? Esta línea recta que nos permite esta información a partir de esta infraestructura. Bueno, es muy sencillo. Ya con 5 años de datos creo que el patrón es conocido. Entonces, este tipo de información nos permite a nosotros tomar decisiones para lo que sería la rotulación de la carretera, tanto a lo interno de la U como la carretera que pasa enfrente de la universidad. Como les digo, a través de generar conocimiento, de tener datos y de poder demostrar cosas, nosotros podríamos indicar cuáles serían los sitios a señalizar en este caso. Nos dimos la tarea también de revisar lo que llamamos, o alguna gente llama pasos de fauna, al sistema de alcantarillado, ¿verdad? Que podemos hablar mucho de esto. Si bien el trazo de muchas de las carreteras hasta hoy en día y gracias al esfuerzo de algunas colegas se ha logrado, digamos, la incorporación de lo que serían pasos de fauna, pero lo que aquí existirían, digamos, estrictamente serían alcantarillados que bien podrían los animales utilizarlos como rutas de paso. Entonces tenemos en este caso, digamos, 6 sitios donde los animales estarían movilizándose. Uno estrictamente no tanto porque es un tubo bastante pequeño, pero sí tenemos, digamos, una área que ahora la voy a mostrar donde sí es evidente el paso de animales silvestres. Si ustedes ven cómo es la matriz, ¿verdad? Se pueden observar estos bosques de ribera acá y un alto dominio de lo que serían pasturas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos dimos a la tarea de conocer estos sitios? Bueno, porque uno podría pensar que los animales también no están cruzando sobre la carretera, sino que están cruzando en lo que llamaríamos pasos de fauna, en este caso alcantarillas. Ok, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Como les digo, esto es una pincelada del volumen de información que tenemos, de la base de datos y el detalle que tenemos. También nos dimos a la tarea de construir toda la parte de las capas de sistemas de información geográfica con las coberturas y lo que vamos a analizar más adelante serían rutas de conectividad en este paisaje, en este agropaisaje, perdón. Entonces, nos hicimos muchas preguntas hacia dónde queremos ir. Ya tenemos datos, hay que seguir tomando datos, no es suficiente con lo que tenemos. Entonces, los mismos estudiantes y por iniciativa voy a compartir este video. Empezamos a crear nuevas interrogantes y empezamos a colocar cámaras trampa con la ayuda de uno de los estudiantes que tiene bastante experiencia, David Espinosa. ¿Por qué pusimos cámaras trampa? Para poder realmente validar si en estructuras como alcantarillas los animales estaban cruzando. En este caso, los estudiantes también colocaron cámaras trampa y las cámaras no solo se colocaron en, en el sistema de alcantarillado, sino que se colocaron en pasos de fauna, y digo pasos de fauna porque
se había documentado y se ha documentado bastante bien por parte de ellos a través de métodos de observación directa, sitios por donde, por ejemplo, los pisotes cruzan frecuentemente. Entonces, no solo es importante señalizar lo que son pasos de fauna asociados al alcantarillado, sino pasos de fauna asociados a los patrones de movimiento de estas especies. Como les digo, el estudio ha sido bastante exhaustivo y detallado en este sentido porque los estudiantes están constantemente registrando datos. Y ya habíamos analizado este comportamiento y se consiguió el equipo para poder realmente validar que ese sitio sí es un sitio de cruce de fauna. También, también, también colocamos cámaras trampa en, este es uno de los ríos, ¿verdad? En realidad no es un paso de fauna como tal, sino que acá hay como una pequeña acera natural, ¿verdad? De la roca, si vemos esto es roca, y es un sitio que están utilizando los animales para cruzar, para evitar la carretera. Hemos incluso registrado algunas especies que no las hemos podido observar en campo, por ejemplo el Galictis vitata, utilizando este paso, digamos. Tanto el pisote, mapache, el zorro pelón, se han visto, digamos, usando este tipo de infraestructura. También, estas son una de los sistemas de alcantarillado que llamaremos paso, que es más grande, ¿verdad? Más o menos 2,10 metros. Si bien aquí hemos registrado mapaches, pisotes también entrando por acá, y vean qué interesante porque acá se presenta una grada, es una grada, ¿lo ven? Es un desnivel que para muchas especies sería imposible sortearlo, ¿verdad? En este caso, digamos, mamíferos medianos no tienen tanto problema para, para poder moverse en esta área. Como les digo, surgió la idea ahora de trabajar en cuanto a lo que es el seguimiento con cámaras y seguir con la toma de datos en campo. Es importante también el papel de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ciencias Forestales y Vida Silvestre en función de la proyección que tienen o van a tener como profesionales en cuanto a lo que es inclusión social. Entonces, ¿qué se realizó? Bueno, se realizó un taller de impacto de infraestructura donde se les explicó a los estudiantes de la Escuela de Balsa de Atenas. Se les hizo un taller demostrativo, una obra de teatro, un video corto y un juego para que ellos pudieran entender la importancia que es que tiene, digamos, este tipo de investigaciones. O sea, que eso cale desde en ellos desde pequeños, que se siembre la semilla como la hemos venido sembrando con nuestros estudiantes. En este caso se colocaron máscaras, ¿verdad? Por una cuestión de ley, ¿verdad? No se pueden fotografiar. De hecho, tenemos más fotos con estas máscaras de los estudiantes y fue muy enriquecedor, digamos, la percepción que ellos tienen sobre esto, ¿verdad? Sobre qué puede causar un auto a un animal silvestre, por ejemplo. Si bien es cierto, no solo los estudiantes de nuestra carrera prestan interés, sino también los estudiantes de medicina veterinaria de la sede,
En este caso, y lamentablemente no hemos tenido ningún animal eh, que haya sido golpeado. Lamentablemente digo yo en el sentido estricto porque son animales muy pequeños, como anfibios en su mayoría, como lo mencioné anteriormente, pero lo que han sido mamíferos se han encontrado muertos en campo. De no ser así, de presentarse animales golpeados, pues tendríamos la opción de también de llevarlos aquí a la universidad, a la sede, para que sean revisados por nuestros veterinarios. También es importante destacar que no es solo el papel de una universidad, no es solo eso, sino a nivel país hay que rescatar la función que muchos de nuestros profesionales cumplen. Por ejemplo, los veterinarios a través de los centros de rescate. Todo esto es importante, al igual que el benemérito cuerpo de bomberos, que muchas veces rescata animales que han sido atropellados, son llevados a centros de rescate. Entonces, toda esta proyección es importante. Como les digo, este proyecto nació como una inquietud. He tenido estudiantes en la UNED que se han graduado de la licenciatura en manejo de recursos naturales con una tesis en este tema. Ahora con la nueva promoción, que es nuestra primera promoción de licenciatura, hay algunos estudiantes interesados también en estudiar temas como este. Recordemos que no solo el impacto de infraestructuras es en relación a carreteras, sino a parques eólicos, ventanales, por colisiones, etcétera. Entonces, siempre es importante, digamos, desarrollar este tipo de proyectos y la vinculación del estudiantado que nosotros tengamos. Por último, les voy a compartir este video. Como les digo, aquí sí realmente podríamos decir que los animales están cruzando. Es una ruta habitual. No es la primera vez que los hemos observado. Entonces, con todos los datos que nosotros tenemos, ¿qué recomendaciones doy? O damos, perdón. Bueno, seguir con el seguimiento biológico de estos grupos, realizar la rotulación con las entidades pertinentes, concienciar a la población también estudiantil sobre las normas de velocidad, digamos, dentro de lo que son centros estudiantiles, que eso también lo tienen claro, hay rotulación dentro de la universidad, pero también queremos tener la rotulación para fauna, ¿verdad? Que es importante, a lo interno y también a lo externo de la universidad. Y como les había mencionado antes, vean lo que pasa con esta cuneta. Sin más por el momento, eso sería lo que tenía preparado. Fue un poco breve, como les digo, uno puede hablar muchísimo más de esto. En este caso fue muy general. Como les digo, estamos trabajando en un par de artículos, de hecho ya los estamos revisando ya para realizar la publicación. Tenemos pensado también, bueno, ahorita no por cuestiones de COVID, participar en el Congreso Mesoamericano de Biología de la Conservación para también socializar un poco los resultados que hemos obtenido de esta investigación. Como les digo, fue muy general, pero en términos particulares tenemos información detallada para cada taxa. Incluso se podría trabajar un artículo por taxa, pero vamos a presentar lo que sería un artículo general y después de ahí iremos realizando las publicaciones que sean pertinentes. También pensamos en una publicación de corte ciudadano coloquial, ¿verdad? Para otro público meta que no es el científico
como el que estamos habituados. No sé, Darío, si tienen alguna pregunta que quieran realizar. Como les digo, yo esperaría que las generaciones venideras de nuestra carrera eh, también se sumen a este proyecto, igual que los colegas veterinarios, ¿verdad? Que los tenemos allí. Bueno, a corto plazo, las acciones que se requieran tomar es lo que, bueno, la demarcación está, Alejandro, porque recuérdese que nos regimos por una ley general de caminos, ¿verdad? Entonces, en teoría, usted no debería andar a más de 25 kilómetros por hora. Sí sería bueno en algunos segmentos de la carretera que existieron estos reductores de velocidad y fueron removidos, volverlos a colocar. La demarcación es muy importante, ¿verdad? La demarcación sería, creo que crucial, pero una demarcación más orientada a lo que sería la fauna silvestre, que es lo que vemos en carretera, por ejemplo. Y a largo plazo, pues tendríamos que seguir tomando datos que nos permitan ir validando lo que estamos haciendo, ¿verdad? En cuanto a lo que serían las medidas de mitigación. Por otra parte, digamos, ha habido una anuencia por parte de personeros de la municipalidad para colocar vallados de desvío en unas áreas que tenemos ya identificadas. Ahí pueden hacer las preguntas a través del chat. Y digamos, no solo la demarcación, creo que a nivel, digamos, de población estudiantil sería importante que la gente entienda por qué es necesario respetar, digamos, lo que son los límites de velocidad, qué hacer cuando nos encontramos un animal cruzando la carretera, ¿verdad? Todo este tipo de preguntas que nosotros podamos responder a otras personas serían también un grano de arena en términos de acciones, ¿verdad? Hemos pensado incluso también socializar los datos con la comunidad estudiantil, ¿verdad? Y se ha hecho, hemos hecho esto, hemos socializado a través de charlas informativas sobre los datos que hemos venido obteniendo. Y han sido a nivel general, ¿verdad? Abiertas para toda la universidad. Como le digo, sería importante también afiches, ¿verdad? Afiches que nos identifiquen como proyecto de la carrera y que nos permitan también darnos a conocer con los demás estudiantes, ¿verdad? Dado que no solo tenemos gente de manejo forestal, sino que tenemos gente en manejo veterinario, en producción,
tecnología de alimentos. Entonces, todo esto es importante. Más bien sería una vinculación general del estudiantado, ¿verdad? Vamos a ver una pregunta que me hacen acá. Como les digo, bueno, la forma de llegar a calar hondo sería un poco incentivando a los mismos estudiantes y que sean los estudiantes portavoces de la importancia de este tipo de proyectos donde se vincula la academia con el estudiantado. No solo es ir a tomar datos, porque de tomar los datos cualquiera podría tomar datos, eso no tiene sentido. El sentido es que los estudiantes tengan la capacidad de poder interpretar esos datos a nivel espacial, a nivel estadístico y muy importante para la toma de decisiones en medidas correctivas o paliativas en este caso. Los sectores de barrera serían las zonas de calor, no necesariamente, no. Las barreras, más bien en las barreras por lo general no estamos registrando tantos atropellamientos porque por defecto son barreras, ¿verdad? Están impidiendo el movimiento de estos animales. Los sitios de calor están más vinculados a la recta que está después de la estación de Balsa de Atenas, donde la antigua estación de ferrocarril hasta la entrada del Guarda, para los que conocen. ¿Por qué? Porque no hay reductores de velocidad, la línea de vegetación está al ras de perdón, la carretera está al ras de la línea de vegetación, entonces propicia también el movimiento de especies. Bueno, ahí en Grupo Alerquín preguntan la palabra monitoreo. Para este tipo de investigaciones se le debe decir seguimiento. Bueno, eso ya lo he hablado muchas veces. En realidad, monitoreo no es correcto. Hemos usado, digamos, lo que es monitoreo como una palabra mal empleada. Monitoreo viene de monitor, que es en inglés, sería como el monitor de una pantalla. Lo correcto sería seguimiento biológico en este caso. No obstante, esta palabra como que ha sido de amplia juerga a nivel latinoamericano. Si encuentran artículos van a ver que dice monitoreo de aves, monitoreo de anfibios, manual para el monitoreo de mamíferos. Pero en realidad lo correcto sería seguimiento, no monitoreo. Digamos, es un concepto que habitualmente utilizamos, ¿verdad? Y lo usamos como una sinonimia de lo que sería el seguimiento. Entonces, para que quede claro el concepto. En relación a las zonas de calor, no, las zonas de calor están más relacionadas con atropellos, ¿verdad? En sistemas de información geográfica uno puede generar diferentes tipos de mapas, ¿verdad? Uno puede ser utilizando un algoritmo de kernel o un density point o un IDW para poder hacer los modelos en este caso. Entonces esos modelos también me van a dar pie a mí para ver qué es lo que está pasando. Si ya yo con 4 o 5 años veo que el patrón es muy similar, pues eso me está diciendo que necesitamos rotular estas áreas. Bueno, eso sería, digamos, una medida paliativa. No obstante, hay que tener en cuenta que también nuestra comunidad estudiantil, que es lo que pregunta María José, reside en el sitio, ¿verdad? Entonces, si están en la universidad, es, es poco probable que salgan, ¿verdad?
a otros sitios, por lo general mantienen el vehículo ahí, a menos de que necesiten ir a Atenas a buscar algo. Pero sí trabajaría con ese público meta, ¿verdad? Con el estudiantado en general y con los funcionarios que ingresan, ¿verdad? Y no solo con los funcionarios que ingresan, sino también con el transporte público, a través de afiches, de boletines informativos de la importancia sobre el tema de atropellamiento en esta zona. Sí, vamos a ver, María José, creo que es algo cultural, ¿verdad? Pero es bien sabido que es una zona escolar, ¿verdad? La escuela de Balsa está anexa a la universidad y seguiría siendo la universidad zona estudiantil. Por lo tanto, digamos, el rebasar los límites de velocidad permitidos, pues es algo muy, algo que no está bien, digamos, que no debería de pasar, ¿verdad? Máxime que estamos en un nivel de educación superior, donde uno esperaría que la gente respete los límites de velocidad, ¿verdad? También no solo por los animales silvestres, sino que también hay una escuela junto a la universidad. Entonces, eso, eso es mucho en cuanto a lo que sería la responsabilidad de cada persona en cuanto a lo que, en cuanto a lo que corresponde a circular en estas zonas. Sí existe, hemos hecho afiches, existen afiches y existen brochures sobre el proyecto, ¿verdad? Solo que no lo hemos difundido de forma masiva, pero esperamos hacerlo próximamente. Ya cuando tengamos por lo menos la publicación impresa y hayamos participado en el Congreso. Se han hecho, digamos, se ha hecho, pero necesitamos también demostrar con datos, con ciencia, que están pasando cosas y que necesitamos, que necesitamos resolver. Bueno, eso es una pregunta que es muy difícil de responder, ¿verdad? ¿Qué infraestructura recomendaría como paso de fauna? Bueno, recomendaría para qué o para quién o a dónde, ¿verdad? O sea, recuerden que el colocar pasos de fauna, uno no puede andar colocando pasos de fauna a la libre, ¿verdad? Alegremente, como diría Joel Sainz. Nosotros necesitamos tener datos realmente de por dónde se están moviendo los animales, por ejemplo, y a través del fototrampeo uno podría llegar a conocer esas aproximaciones. También un poco con la parte de conectividad del paisaje, ¿verdad? Conectividad funcional, ver realmente si los animales están usando ciertas áreas para cruzar. Son las señales de tránsito de cruce de fauna exitosas. Pues no lo sabemos. Es lo que hemos propuesto. Hasta que no tengamos las señales puestas y podamos tener 3 años, 4 o 5 años más de datos, no podría decirle si realmente el colocar una señal es un reflejo del éxito, ¿verdad? Y entendería por éxito la disminución de los atropellamientos, ¿verdad?
Bueno, es lamentable, ¿verdad? Lo que mencionas. No debería, ¿verdad? No debería, no debería. Y eso va mucho en la cultura, en la educación que las personas hayan recibido. Igual pienso que una persona no es toda la comunidad universitaria y son cosas que nosotros y ustedes, más que yo, como estudiantes, deberían de ir cambiando, ¿verdad? En otros países sí, se usa mucho rotulación, afiches, volanteo, principalmente en zonas donde se cruzan parques nacionales, ¿verdad? Pero si ustedes ven aquí el contexto, y son autopistas, lo que cruza el ACG, por ejemplo, lo que cruza el Parque Nacional Braulio Carrillo. Y se los digo porque he trabajado por lo menos en ACG y los vehículos articulados, en este caso los trailers, viajan a más de 100 kilómetros por hora. Y es poco probable que si cruce un animal pequeño, digamos, una Dasyprocta puntata, el chofer no va a parar, ¿verdad? Eso casi que es un hecho. Pero también hay que tener en cuenta que en estas zonas ya hay un límite de velocidad restringido. Creo que ahí es donde estamos fallando. Creo que la gente está fallando un poco en la parte de educación vial, me parece. Pienso sí que los estudiantes como agente de cambio en proyectos de investigación como este son importantes, ¿verdad? Si bien es cierto, uno puede educar a las personas, también puede tener una realimentación de otros. Pero sí hay situaciones que son, digamos, muy atípicas o no deberían de pasar. Y como les digo, digamos, si uno tiene datos, tiene buenos datos de años, pues ya con eso puede hablar, pero hay que tener claro eso, ¿verdad? Que uno con datos tiene cierta potestad para demostrar o mostrar cosas, pero no podemos andar por la libre pregonando cosas y si no se han tomado datos, si no se han tomado datos, pues lo que la gente opina, lo que la gente opina nada más es simple y llanamente una opinión, sin ningún sustento científico, técnico. ¿Alguna otra consulta? Igual, digamos, si pensamos en lo que es rotulación y demarcación, pues hay que también tener claro que esto hay que cuidarlo, que es patrimonio de todos. O sea, es importante también esto, ¿verdad? Que no son, las señales no son para colocarlas en el cuarto ni para tirarles piedras, eso va mucho, trasciende mucho más allá la parte, digamos, de educación. Bueno, en este caso, digamos, conociendo el contexto geográfico, pues
yo no crearía un paso de fauna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tendría que ser un paso subterráneo y eso implicaría un costo muy alto. Más bien trabajaría, eso es lo que eso es muchas veces en los errores que incurre la gente, trabajaría en manejar lo que está, en propiciar, digamos, realmente que los animales sigan utilizando estas zonas. Obviamente, esto solo a través del fototrampeo y del seguimiento constante, ¿verdad? Sería la única forma de poder garantizar que estas zonas están siendo efectivamente utilizadas, ¿verdad? Y no, y no crearía o no inventaría un paso de fauna, ¿verdad? Sería casi que irreal, ¿verdad? En este caso, a menos de que estemos hablando de pasos aéreos, ¿verdad? Eso es otra cosa para, para primates que también los tenemos presentes en la universidad. Ahí sí podríamos verlo, ¿verdad? Pero como les digo, eso solo a través del seguimiento. Si usted dice, bueno, yo quiero colocar un paso de fauna para primates, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, primero conozca la especie, conozca por dónde se está moviendo, cuáles son los patrones de actividad de la especie dentro de ese agropaisaje. Una vez que usted ha determinado eso, bueno, pues tendría un cierto criterio para la colocación, digamos, por ejemplo, de un paso aéreo. Pero un paso a desnivel, pues sería demasiado complejo, ¿verdad? Si lo quisiéramos hacer en función de las especies que persisten en el agropaisaje. Como le digo, yo manejaría lo que está en beneficio de las especies en este caso. Y ahora, digamos, la ley para las nuevas, digamos, construcciones de carreteras, eso lo, lo toma en cuenta, ¿verdad? Que no se hacía antes. Ahora sí se toma en cuenta. Pueden buscar la guía de vías amigables, ¿verdad? Y para eso está la gente de ingeniería, ¿verdad? Conavi, creo que también MOP estaría inmerso en este tipo de planteamientos para lo que serían, digamos, nuevas carreteras, por decirlo así. Porque si bien es cierto lo que vemos en Santa Rosa, en Curú, pues en realidad, por lo menos para Santa Rosa, lo que son sistemas de alcantarillado, ¿verdad? Solo que nosotros les hemos llamado pasos de fauna vinculados a que los animales están haciendo uso de estas infraestructuras, que por ejemplo algunos las usan, otros no las usan. No entiendo la pregunta, Oscar. Tal vez si la replantea. Como le digo, hay métodos para la toma de datos, ¿sí? Y el que estamos usando nosotros sería un método casi que muy bueno porque estaríamos registrando la totalidad de los atropellos. En carreteras, por ejemplo, como Santa Rosa, lo que se hacían era que se establecían parcelas al azar sobre la ruta
y uno se bajaba del vehículo para revisar, ¿verdad? A como podía encontrar algo en la parcela, podía no encontrar nada y puede ser que a 50 metros en otra parcela encuentre. Por eso se hacían dos tipos de muestreo. Digamos, en este caso, lo que estaba compuesto por lo que eran las parcelas cada 3 kilómetros y el muestreo por recorrido total del segmento de la carretera. Como le digo, no obstante, a veces hay que tener un ojo muy entrenado para poder ver un colibrí, por ejemplo, atropellado, o algunas ranas que muchas veces tienden a confundirse incluso con la misma hojarasca. Entonces hay que tener, digamos, esto solo la práctica en campo se lo da a uno. Igual quiero agradecer a todos los estudiantes que han estado aquí conmigo, siempre a pie de cañón, colaborando, porque sí es tedioso, es cansado y creo que una característica importante ha sido la pasión, el interés y el compromiso que han mostrado, ¿verdad? También más adelante incluso hay una aplicación donde uno puede ir subiendo datos de atropellos, no necesariamente si es o no estudiante, lo que hace es que toma la foto y vincula la coordenada y la sube a una plataforma. Eso también sería como algo para ir recolectando datos, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, en otro tipo de metodologías se sale en la noche y se vuelve a revisar eh, antes del amanecer y durante el día. Entonces es muy laborioso, ¿verdad? También. ¿Preguntas? ¿Alguna otra sugerencia, duda, consulta? Como les digo, esto fue muy general. Tenemos información muy fina acerca de esto. Y ahorita vamos a esperar para lo que es la publicación con todos desde 2015 hasta el 2020. Bueno, por lo menos el primer cuatrimestre que tenemos algunos datos tomados ahí. Y sí, es un tema bastante interesante, ¿verdad? Es un nicho de trabajo para muchos profesionales de esta área de nosotros o afín, ya sea por consultorías o por proyectos personales, ¿verdad? Que quisieran realizar. Bueno, le agradezco el espacio que nos brindó el grupo Alerquino a través de Darío. Y espero haya sido de su agrado la charla. Les agradezco la participación y ahí estamos a la orden. Como les digo, en el momento que esté la publicación, la pasaré al grupo Alerquín para que la compartan con quienes tengan interés. Y muy buenas noches y muy agradecido con todos. Y estamos a la orden en la sede de Atenas, en la carrera de Ingeniería en Ciencias Forestales y Vida Silvestre. Muchas gracias a todos y buenas noches.